Aleluya. Hoy arrancamos con una nueva serie que se llama Prisioneros. Y siempre que hablamos de prisioneros, pues nunca tenemos como que una connotación así muy positiva al respecto. Pero yo creo que después de todas estas semanas siguientes que vamos a compartir dentro de esta particular, de esta serie, muchos cambiaremos de idea. Muchos cambiaremos de perspectiva al respecto de lo que todo esto implica dentro del marco de honra y de servicio y de entrega al Señor Jesucristo. Quedamos claros que si algo en la vida tiene significado, es todo lo que vivimos y lo que hacemos a favor del Señor Jesucristo. Durante todas estas semanas siguientes vamos a estar estudiando un poquito sobre el libro de Filipenses en particular. Así es que si durante este tiempo de lectura de la Biblia y aún mucho más quieres entrar en la lectura de Filipenses, te vas a dar cuenta de algunas cosas importantes en la experiencia del apóstol Pablo, quien fue el escritor indiscutible, según algunos teólogos, de esta carta, que no solo hablaba del agradecimiento que el apóstol Pablo tenía en particular a la iglesia que ofrendaba a favor de su ministerio, pero particularmente el apóstol Pablo tenía referencias importantes que hacía a la iglesia de Filipos al respecto de lo que era la humildad, el gozo, la sencillez de espíritu, la unidad y la vida cristiana, elementos esenciales en el corazón de la iglesia. Y Pablo tenía alguna necesidad en particular de que la iglesia de Filipos pudiera tener la comprensión particular de estos temas, porque la única forma de que la iglesia en ese tiempo y aún en el tiempo presente pudiera marcar un sentido de avance y de perspectiva hacia el futuro estaba basada justamente en esos elementos que se convertían en columna importante para que la iglesia pudiera sostenerse. Pablo hacía referencia particular no solamente a los momentos de necesidad o a los momentos apremiantes de la vida, sino cómo en medio de ellos él podía encontrar un alivio, él podía encontrar un escape. Y no solo un escape para luego volver a lo mismo, sino la intención en el corazón de Pablo al llevar este mensaje al corazón de la iglesia en Filipos era que tuvieran presente que era un escape permanente, porque salían de una realidad en el presente, pero podían pensar en una realidad futura, en la presencia, en la gloria, en la majestad de aquel que los había rescatado, que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hay un pasaje, encontramos, vamos a partir desde el primer capítulo en Pablo, ahí en Filipenses, donde el apóstol Pablo hace algunas marcas importantes. Leemos desde el capítulo 1 y la lectura particular es hacia el verso 19, pero voy a entrar solamente en la lectura de algunos pasajes importantes para luego de ahí poder ir desprendiendo alguna información que creemos en el corazón va a traer a tu vida elementos importantes para poder prevalecer y crecer en nuestra condición, en nuestro acercamiento, en nuestra intención de vivir en Dios y por Dios. Porque si algo encontramos de la experiencia de Pablo a través de las siguientes letras que él escribe a la iglesia de Filipos, es justo eso. Hablaba de elementos que él mismo vivía en carne propia y que le ayudaban aún en los momentos que él se encontraba, que eran momentos apremiantes. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, lo hace justamente en un periodo de encarcelamiento, de aprisionamiento, donde lo único que Pablo físicamente podía ver eran 4 paredes, quizá algunos barrotes, aunque en el tiempo de Pablo las cárceles no eran con barrotes, sino eran prácticamente pozos, eran cisternas, donde la intención de ser aprisionados no solamente era restringirlos de la libertad física, pero aún restringirlos de la libertad mental y espiritual. Y cuando los metían a la cisterna era justamente con la intención de que emocionalmente estuvieran abatidos, de que espiritualmente avanzaran en la vida sin esperanza, que fue la misma condición en que Jesús estuvo previo a su recorrido hacia el Calvario. Cuando él tuvo que esperar los momentos en que fue llevado al Calvario, a Jesús lo pusieron justamente en esas mismas condiciones. Entonces Pablo particularmente, y lo vamos a ver en las siguientes semanas, encontraba que aún a pesar de la esclavitud física en la que se encontraba,
Él determinaba en sí mismo que no era una esclavitud que alguien hubiera impuesto sobre él, sino él determinaba en sí mismo que era una esclavitud a la que él se había sujetado por amor a Jesucristo. Ahora eso es totalmente diferente, porque hay quienes entregan la vida porque entendemos que vale la pena, porque entendemos que es mejor que cualquier otra cosa, y el que nosotros vayamos y reservemos nuestra vida o nos sujetemos a un estilo o condición de vida por el bien de la causa del reino de Jesucristo es totalmente diferente a que tú te veas esclavizado por cosas ajenas, por circunstancias o situaciones que terminan consumiendo tu vida. Y Pablo lo refería en ese sentido. Y dice la escritura, partiendo del verso 1 del capítulo 1, dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido que todos ustedes, con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo, desde el momento que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Hay un poco más y voy a hablar algunos pasajes hacia adelante. Pero Pablo, hablando en esta primera parte en el libro de Filipenses, se enfoca hacia dos puntos claros, y quiero que eso lo puedan llevar ustedes en su corazón. Primero, la presentación oficial de Pablo no era Pablo el siervo del Dios Altísimo, sino que Pablo a sí mismo en un paso de humildad se presentaba, saludaba a los hermanos de la iglesia de Filipo y decía: Pablo y Timoteo, esclavos del Señor Jesucristo. En ese primer punto, particularmente hablando de la esclavitud, encontramos elementos importantes en la condición de Pablo. Primero, su actitud frente a las circunstancias que él estaba observando. Ahora, usted sabe que la actitud es un elemento importante cuando hacemos frente a todas las situaciones. ¿Por qué? Porque la actitud de la vida de todo ser humano es la que le permite tomar decisiones importantes en base a las convicciones. Pablo presentaba su vida en una actitud de humildad, haciendo énfasis en que él por sí mismo, por voluntad propia, por experiencia, por convicción, estaba siendo rendido a la voluntad de Cristo. Y creo que si algo podemos aprender de esta experiencia, mi hermano, es justamente a que podamos tener la actitud correcta para poder enfrentar las cosas que de pronto como seres humanos tenemos que enfrentar. El ser esclavos, como bien el apóstol Pablo lo presentaba, se presentaba a sí mismo y presentaba a Timoteo, era intentando que la actitud fuera rendida en ese sentido. Y lo que, si algo habría de sobresalir en ese momento, era su humillación delante del Señor. ¿Qué hacemos cuando los momentos de la vida apremian? ¿Qué hacemos cuando la situación en la que estamos empieza a enfrentarnos con cosas que no quisiéramos vivir? ¿Qué es lo que sucede cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias que enfrentamos? Podemos decir que como Pablo presentamos una actitud de humildad, de sencillez, de entrega, de reconocimiento a que cualquier cosa que vivimos no sale del control de las manos de Dios. Pablo decía: yo soy esclavo del Señor y me presento a sí mismo. La carta que Pablo escribía no era una carta de tristeza. Mira, iglesia, que estoy en momentos difíciles y me encuentro muy mal. No, al contrario, a pesar de que Pablo estaba en las circunstancias que estaba, si bien hacía una connotación de la circunstancia que vivía al presentarse como esclavo, él entendía que las cosas que vivían eran parte de un propósito divino de Dios, y si algo iba a sobresalir de ese momento era la gloria misma de Dios reflejado a través de las circunstancias. Porque así es como Dios actúa. Pero la actitud del creyente es lo que va a dar paso a que pueda reflejarse la gloria de Dios. Enfrentamos con una actitud de derrota las circunstancias,
o enfrentamos las circunstancias que estamos viviendo, así sean negativas o muy negativas, con esa actitud de humildad delante del Señor. Pablo lo hacía. Su sentido de esclavitud, como lo dije hace un momento atrás, no era porque las circunstancias lo tenían esclavizado, era porque él mismo se había sujetado a la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre era que en esos momentos particulares de la vida él estuviera viviendo las prisiones por la causa del Evangelio de Jesucristo, Pablo lo asimilaba. Pablo a sí mismo se presentaba y su actitud era la correcta, para que la esclavitud a la que la gente se refiriera no fuera una esclavitud de circunstancias, sino una esclavitud de voluntad, de actitud hacia los principios y hacia las cosas que Dios tenía para él. Nosotros estamos en esa condición en cantidad de ocasiones, pero ¿cuáles han sido nuestros pasos? ¿Cuáles han sido nuestras actitudes frente a ello? Ahora, no me malinterpretes, mi hermano, no estoy hablando particularmente de pensamiento positivo. Algunos dicen piensa positivo en medio. No, yo no te estoy hablando de pensamientos positivos, porque a fin de cuentas tú puedes pensar lo muy positivo que quieras, pero la circunstancia no se te va a acabar tan pronto. Y los pensamientos positivos sí, porque cuando uno en lo particular como ser humano quiere pensar positivamente, estamos sujetos a nuestras emociones. Y nuestras emociones, dice el proverbista, el corazón del hombre es traicionero. El corazón del hombre es engañador. Y cuando pensamos positivamente en base a nuestra propia capacidad humana, rápido terminamos con los pensamientos positivos. Lo que Pablo presenta es mi capacidad de rendirme en totalidad y decir: Señor, frente al Señor, decir: yo no tengo respuestas, yo no sé por qué sucede, yo no sé qué está sucediendo, yo no sé por qué estoy viviendo el problema, no sé qué hice, si ahora o en el pasado, para tener que vivir estas cosas. Pero lo que sí sé, Señor, es que si es por la causa de tu reino, si es porque yo he decidido caminar en la realidad de una fe profunda en ti, entonces estoy en paz, estoy tranquilo, me sujeto a lo que tú estás presentando para mi vida y sigo avanzando en ello. Y eso es lo que yo proyecto hacia aquellos que me rodean, para que tengan en claro que si por algo yo soy esclavo, es por la gracia, es por la voluntad del Padre y es por la misericordia que yo quiero seguir. Shumakaya Babasaya. Así es que, mi hermano, si tú vives circunstancias por la causa del reino, no te sientas agobiado, ni te sientas que no vale la pena. Y eso pasa seguido. Eso pasa hasta a las personas más positivas. Somos confrontados con una realidad humana, pero las decisiones de nuestra vida siguen prevaleciendo en base al fundamento que es seguro. Si lo hacemos pensando, insisto, en que nosotros humanamente lo vamos a poder sacar adelante, pronto te vas a decepcionar, porque el hombre no tiene las condiciones para hacer frente a las dificultades en su propia capacidad. Pero si lo hacemos en la conciencia de que el Señor es el Señor de nuestra vida, entonces podemos soportar lo que sea, podemos vivir lo que sea, porque a fin de cuentas todas las cosas van a obrar para el bien de aquellos que aman al Señor. A Él es la gloria para siempre. El segundo aspecto importante, y lo vemos en lo que el apóstol refleja en el inicio de este pasaje, tiene que ver con la santidad y con el sentido de pertenencia al Señor. ¿Cuánto te sientes del Señor? Pablo hacía una descripción de lo que él presentaba en la siguiente carta era para aquellos que habían sido puestos en exclusividad, en santidad para el Señor. Y no solo eso, pero además hacía una remarcación o un énfasis en ello, diciendo: aquellos que pertenecen a Jesús. Pablo viene a hacer un énfasis particular en la primero que él presenta en base a la esclavitud, porque cuando él habla de pertenecer al Señor, implica que no tenemos otras opciones. Pablo marcaba un principio importante donde no había más opciones.
Él decía, perteneces a Jesús, has aceptado a Jesús, vives con Jesús, estás con Jesús. La intención de seguir avanzando en los conceptos de la vida es permanecer en ese radio de exclusividad como perteneciente a Jesús. Incluso Pablo hace una remarcación, a una acentuación al respecto, y todavía enfoca hacia los líderes de la iglesia y los diáconos, y dice: los que son líderes y diáconos, también a ellos les pertenece, porque la circunstancia de ese tiempo hacía como que los que ya servían y ocupaban un lugar especial dentro del servicio a Dios, ellos se mantenían como que en otro nivel, pero perdían ese principio de actitud de humildad delante del Señor. Y Pablo decía: esto es para los que no y para los que sí, para que en medio de todo no perdamos el favor ni la humildad que amerita poder vivir en esclavitud al Señor. Porque si algo tenemos que recordar en medio de todo, es que la esclavitud implica que si bien yo rindo mi voluntad, también yo le pertenezco al Señor. Y si nosotros podemos poner en conjunto ambos elementos, entonces podemos avanzar con más paz al respecto de las circunstancias, y podemos seguir viendo la gloria de Dios en medio de ello. Pablo no solo hacía una remarcación particular en este sentido, pero Pablo además nos llevaba a que aún en medio de la circunstancia se podían vivir tiempos mejores. Porque no solo era la esclavitud, sino también el entender. Algunos pensamos en que la esclavitud solo traerá sufrimiento, pero Pablo no quería que la iglesia de Filipos se quedara en esa falta de concepción, en esa concepción incorrecta, sino que Pablo le quería que, si bien tuvieran conciencia de que había que entregar la voluntad y rendirnos a la voluntad del Señor y hacerlo en humildad y en plena convicción, también tuvieran presente que los tiempos mejores estaban hacia adelante. Pablo escribe a la iglesia de Filipos para decir: esta es mi condición presente, pero eso no significa que es mi condición eterna. Esta es mi condición al momento, pero no significa que esas seguirán siendo mis condiciones el resto de mis días. Pablo hacía una connotación particular de que mejores tiempos estaban hacia adelante, pero teníamos que confiar y permanecer en esa realidad y convicción. Y Pablo avanza avanzando en la lectura y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Vamos, dáselo fuerte si se lo vas a dar al Señor. Ahora, ten presente que era una actitud no solo a soportar las circunstancias de la vida, sino a poder cumplir el objetivo por el que Dios le estaba llamando. Porque yo quiero que notes algo en particular en la experiencia de Pablo. Pablo estaba llevando un mensaje claro, no solo en palabra, pero lo estaba marcando aún en su propia condición. Y Pablo tenía presente que, aunque estaba esclavo, tenía como objetivo seguir llevando y publicando las buenas noticias. Mi hermano, las circunstancias que vivimos no condicionan tu capacidad de seguir expandiendo el reino de Jesucristo. Déjame lo repito. Algunos estamos restringiendo nuestro llamado a publicar las buenas noticias por los momentos malos que vivimos. Y nos sentimos justificados de no compartir, de no decir, de no extender el reino de Jesucristo, porque pensamos que mi circunstancia presente es suficiente para justificar el hecho de que yo no lo haga. Y Pablo decía: no, tú puedes vivir lo que estás viviendo, pero en el momento en que tú perteneces a Jesucristo, tienes una labor, tienes un particular a cumplir, que es extender, que es publicar las buenas noticias. Y a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo, sigues teniendo el deseo y el deber en tu vida de decirle al mundo que Jesucristo es el Señor, que las condiciones presentes no delimitan la fuerza de Dios ni la capacidad de Dios para perdonar y para hacer lo que Él puede hacer a través de Jesucristo.
eso, sino que a pesar de ello, aquel que empezó la buena obra en tu vida, Él será fiel para completarla. A pesar de que tus prisiones sean grandes, a pesar de que tus circunstancias sean imposibles, a pesar de que haya gente que vaya en contra tuya y no ayude para seguir avanzando de ello, a pesar de ello, aquel que empezó la buena obra en tu vida, Él será fiel para completarla. Vamos, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Una actitud de entrega y de esclavitud al Señor te lleva a mantener las condiciones de la obra y del llamado que Dios te ha hecho. Imagínense si Pablo hubiera pensado: estoy aquí en este pozo, aquí en esta cárcel, viejo, ya no veía, casi ciego. Imagínense si hubiera dicho: aquí mejor ya no más hasta que me muera. Esa carta no se hubiera escrito, ese mensaje no lo hubiera recibido la iglesia de Filipos ni nosotros. Pero su actitud delante de Dios y ese reconocimiento de la condición presente, que no opacaron su llamado, es lo que nos tiene hoy escuchando esta palabra. ¿En qué condición estamos? ¿Seguimos creyendo que las circunstancias son más grandes que nosotros? ¿Seguimos pensando que lo que estamos viviendo nos justifica para no avanzar en el llamado que Dios nos ha hecho? No. Podemos vivir lo que estamos viviendo, pero en medio de todo, Dios siempre va a revelar a nuestra vida todo lo que es necesario, y podremos tener en claro que la buena obra que Él comenzó, Él va a seguir siendo fiel hasta terminarla. El apóstol Pablo sigue hablando y dice: la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Nada de lo que vives es eterno, solamente Cristo. Ninguna circunstancia se queda permanentemente en tu vida. Todo tiene un final. Incluso la promesa que Dios ha hecho a tu vida tiene un tiempo para cumplirse, y un tiempo que la mantiene vigente hasta que eso sea una realidad. Tu problema tiene caducidad. Tu circunstancia adversa tiene caducidad. No es para siempre. Pero lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios sigue haciendo en tu vida, la voluntad de Dios, que es promesas hechas a su pueblo, siguen vigentes y siguen en la condición de cumplirse hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. A su nombre. Yo eso lo celebraría inmensamente. La Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Eso quiere decir que si el cielo y la tierra pasan, también mis malos momentos pasan. También mis momentos de debilidad pasan. Pero lo único que permanece fiel es lo que Dios ha traído a través de su palabra. Sus promesas claras que siguen trayendo revelación. Pablo escribía porque había un principio de entendimiento y seguía creyendo en que lo mejor estaba hacia adelante. ¿Crees en tu corazón que los mejores días tuyos están adelante y están por venir? Algunos nada más. Alguno dirá: hermano, si supiera en qué condiciones estoy, ni siquiera lo estuviera diciendo. No, no importa las condiciones, no importa lo crítico. Yo sí sé que Dios es más grande que eso. Y yo por eso te pregunto: ¿crees que tus mejores momentos están hacia adelante? Créelo con todo tu corazón. Créelo con todo tu corazón. Pablo hablaba de las prisiones. Y si había algo que Pablo decía, era que cuando él se encontraba prisionero delante del Señor, y eso
Pablo lo remarca en la siguiente parte del pasaje, cuando asimismo él se presenta como un prisionero delante del Señor, y dejan claro que a pesar de las circunstancias, su objetivo y su meta era tener presente que los mejores tiempos estaban hacia adelante. Pero enseguida el apóstol Pablo dice, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Si ustedes notan, Pablo pone en la misma línea el deber con la circunstancia. Esto es sumamente importante, porque la circunstancia te ayuda a dar paso a aquel que todo lo puede. Si tú te mantienes en la actitud correcta frente a la circunstancia, tú tendrás en claro que tú no puedes resolver el asunto. Entonces tú das un paso hacia atrás y le das paso a que Dios obre en la forma que Él puede obrar. Y cuando Dios está contigo en medio de la circunstancia, Él te da oportunidad para que tanto la circunstancia donde empieza a pesar sobre ti, no solo el mal momento, sino el peso de gloria que está sobre ti, porque en medio de las circunstancias Dios ha prometido estar contigo. Pero en esa misma línea, teniendo el fuego de Dios sobre ti, teniendo el peso de Dios sobre ti, entonces estás en condiciones óptimas para seguir cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Déjame lo ilustro un poquito. Cuando Pablo hablaba de sus prisiones, decía, podemos compartir los momentos, sí, de servicio, pero también en mis prisiones, pero también en el servicio. Y esto se daba porque Pablo tenía en claro que cuando él estaba aprisionado, si lo llevaba a las condiciones en las que él se encontraba, ya yo se lo dije hace un momento en donde lo ponían, pero además tenían por costumbre en ese tiempo poner cadenas sobre de ellos. Y en todo momento, si bien se movían o si bien trataban de cambiar de posición, sentían el jalón de la cadena. Y si había algo que a Pablo le recordaba la condición en la que estaba, porque a lo mejor Pablo, yo quiero pensar eso, aunque la escritura no lo dice en particular, pero en base a la experiencia y al contexto de todo, puedo pensar que Pablo de pronto se perdía en su amor, en su condición de búsqueda, en lo que estaba escribiendo dentro de la cárcel, y se le olvidaba que estaba en esa condición de esclavitud. Y de pronto se movía y se acordaba porque le jalaban las cadenas y le pesaban los grilletes. Pero eso Pablo lo traía como un referente importante de lo que implicaba estar como prisionero, como esclavo del Señor. Porque esto significaba que en todo tiempo Pablo sería recordado de que él se había sujetado a un peso mayor, a una condición de vida superior a él. Y las cadenas, el peso de las cadenas, el peso de los grilletes le recordaban el peso también de Dios en su vida. La cadena no era solamente para decir no tengo libertad, era para decir esto pesa y a eso es a lo que yo me he esclavizado. Esto es más fuerte que yo y es lo que me sujeta, y a eso es a lo que yo me he sujetado. Por eso Pablo lo ponía en la misma condición, y era el peso de Dios que a él lo aprisionaba así a la voluntad del Padre, y por ende y en consecuencia podía cumplir el objetivo de seguir transmitiendo las buenas nuevas de gracia. Déjamelo desmenuzo un poquito más. Esto significa que algunos no estaríamos en la condición de predicar el evangelio si Dios no nos tuviera en la sujeción de las prisiones. Usted lo sabe, yo lo sé. Algunos no nos sentimos obligados ni reflejamos lo que somos, al menos que Dios nos tenga en un momento vulnerable de la vida. Y es cuando tenemos a Dios siempre presente. Y es cuando buscamos a Dios en todo tiempo.
Y es cuando de día y de noche estamos frente al altar buscando que Dios intervenga, porque las prisiones de nuestra vida pesan, pero además de que pesan, nos recuerdan que aquel que la buena obra empezó, Él es fiel hasta terminarla, y que en esa condición paralela de prisiones y en esa condición paralela de transmitir el mensaje, podemos ser efectivos. El hermano Rick Warren, usted conoce a Rick Warren por un libro que escribió que se llama Una vida con propósito. Él decía en una conferencia que para él la vida en el servicio y ser esclavo al Señor y prisionero de Jesucristo trabajaba en paralelo. Porque mientras en una vía Dios estaba bendiciendo fuertemente, en otra vía había pruebas duras, difíciles que estaban probando su vida. Porque el hermano Rick Warren, mientras el libro se convertía en un bestseller, el más vendido y el más traducido en muchos idiomas, en ese mismo tiempo, en paralelo, iba una prueba difícil donde su hijo se perdía en la adicción de las drogas. Incluso falleció. Pero en medio de sus prisiones, él podía seguir transmitiendo y compartiendo las virtudes de aquel que lo había sacado de las tinieblas a la luz admirable. Porque la condición en la que somos probados delante del Señor nos lleva en esas dos vías. Las prisiones de nuestra vida no siempre, y más bien en el Señor, jamás implican miseria, jamás implican imposibilidad, jamás implican adversidad que me impida hablar o decir, sino todo lo contrario. Del peso de las prisiones también reflejan el peso de la gloria de Dios, que con mayor ahínco y con mayor conocimiento de causa me hacen publicar que Dios todo lo puede. A su nombre, aleluya. Y quiero terminar, porque tenemos todo el mes y el mes que sigue para seguir estudiando, pero quiero que lleves eso en tu corazón. Pablo decía: está bien que sientas estas cosas, está bien que yo sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Una vida pura en medio de ello. Cuando llegamos al entendimiento de nuestra vulnerabilidad ilimitante en la circunstancia, caminar en las prisiones nos lleva a un proceso también de purificación. Y Pablo decía: yo quiero que en medio de todo tú te des cuenta de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es que tú conserves una vida pura delante del Señor. Es que no pierdas de vista el objetivo por el que naciste y por el que fuiste llamado. En estas últimas semanas he estado leyendo el libro de Job, y creo que si alguien en la escritura se convierte en un referente claro de prisiones, es Job. Porque estaba prisionero a la miseria, había perdido todo lo que tenía, era prisionero de la pérdida de su salud, porque vivía en el tiempo más miserable de salud. Había perdido a su familia, perdió dinero, perdió familia, perdió salud. Lo único que no había perdido era el alma, y porque Dios no se lo permitió al enemigo. Pero en medio de todo, como si eso no fuera suficiente, se le juntaron 3 amiguitos. ¿Qué amiguitos, no?
yo leía un poquito el texto y yo decía, Señor, es que lo que dicen sus amigos todo suena tan contundente, porque revelan una parte de tu carácter que es real, que es real. Los amigos le hablaban sobre el carácter de Dios, su soberanía, su condición de juzgar sobre las cosas. Y yo digo, Señor, esto suena tan real. Esto es real, tú eres eso, tú eres el que hace estas cosas. Pero en esa misma línea el Señor me hablaba y me dice, sí, pero eso no es lo más grande de mi carácter. Lo más grande de mi carácter es mi amor, es mi compasión, es la misericordia. Y los amigos no resaltaban esa parte de Dios, solo resaltaban la parte de juicio. Imaginen cómo se sentía Job. Con todo, Job pudo haber perdido. Su misma esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya levántate, maldice al Señor y muérete. ¿Qué esposita? Yo espero que las espositas que están aquí sean esposas del Señor, llenas del Señor. Si Job tenía las condiciones y la justificación necesaria para dar ese paso, sus circunstancias pudieran haber justificado humanamente el hecho de que Job maldijera a Dios, pero Job no lo hizo. Job no lo hizo, porque Job era un hombre que había aprendido a amar y a vivir humilde y sujeto a la voluntad de Dios en medio de lo que sea. Job se sostuvo. Y si usted sigue toda la vida de Job, se dará cuenta que por allá del verso 42, capítulo 42, perdón, hay una revelación de Dios increíble, donde el Señor se levanta delante de Job. Y alguno hubiera pensado, ay, pues lo va a apapachar y le va a dar su cariñito. No, el Señor habla con Job y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Si tú te crees miserable porque te duele y porque te estás sentando sobre ceniza para que se te quite el dolor de todas tus cosas, cualquiera hubiera pensado, Señor se va a revelar y le va a dar un abrazo, un apapacho. Ay, ya estoy aquí contigo, Job, tranquilo. No, el Señor puso el dedo en la llaga. Le dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo repartí los nombres a los animales? ¿Dónde estabas? Y aún Job, en medio de su momento más oscuro, fue confrontado con una realidad más profunda de Dios, para que Job no perdiera la pureza de su espíritu. Tenía que ser pasado por todo el fuego de las circunstancias para que lo que prevaleciera en él fuera lo que realmente era importante, y era su condición delante de Dios. Pablo lo expuso a la iglesia de Filipos y le dijo, no, tú estás viviendo lo que estás viviendo, pero enfócate de que lo que estás viviendo no te haga perder lo que realmente es importante. Y no dejes de mirar hacia la pureza de tu vida, porque la pureza de tu vida no está en el bienestar físico que muchos pensamos debe estar. La pureza de nuestra vida está en la actitud que nos tiene prisioneros y esclavos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Iglesia, yo te quiero invitar. Durante todo este mes vamos a estar estudiando las condiciones, pero en esta primera parte el Señor nos llama a que podamos tener la actitud correcta para seguir avanzando en aquello que realmente es importante. Tú sabes en tu corazón que lo único que realmente es importante es guardar una vida de santidad.
Lo único que realmente es importante es no alejar nuestro corazón del corazón de Dios. Lo único que realmente es importante es cumplir la misión por la que Dios nos trajo a esta tierra. Lo único que realmente es importante es no olvidar que nuestro destino no es a los fines de esta tierra, sino a los confines del universo y del cielo, donde habita la grandeza del Altísimo y donde permaneceremos por los siglos de los siglos. Lo único que realmente es importante es poder guardar nuestra vida para el momento en que estemos en presencia del Creador y junto con los ángeles podamos alabar y exaltar su gloria y permanecer delante de ti, de Él, por la eternidad. A su nombre. ¿Por qué no te pones de pie? Si te sientes en prisión, no permitas que el peso de la circunstancia sea más fuerte que el peso de la revelación de Dios. Dile al Señor: Señor, en este momento abre mis ojos para que yo pueda ver y sentir el peso de tu gloria sobre mí. Porque yo sé, Señor, que si tú me tienes en este tiempo así, es porque hay algo más grande que tú quieres revelar a mi vida. Y si tú me das esa oportunidad, Señor, yo quiero tener esa experiencia. Si tú quieres, si tú anhelas en tu corazón, si en tu vida quieres rendirte y esclavizarte y aprisionarte a la voluntad perfecta de Dios, este es el momento para que tú le digas: Señor,